también para hablar del Hijo del Hombre. Fíjense qué interesante que en el capítulo 9 hubo una transfiguración. Jesús llevó a Santiago, Pedro y Juan a los suyos, a la montaña, al monte Tabor, allí. Y allí se apareció Jesús, vino Elías. Y entonces, al llegar donde los discípulos, aquí vamos a ver nosotros, cómo después de que el Hijo del Hombre, y cuando bajaban, 9:9, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Porque mientras el Hijo del Hombre está siendo entregado, nadie le cree. Pero cuando el Hijo del Hombre resucita de entre los muertos, entonces sí. Y ellos comenzaron a discutir qué quería decir eso de resucitar entre los muertos. Ellos no conocían la misión del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre tenía que venir sobre las nubes solamente cuando hubiese muerto para redimir al mundo, resucitado, y entonces, solamente entonces, el Hijo del Hombre podía venir sobre las nubes. Por eso la figura del Hijo del Hombre dice, yo soy el Hijo del Hombre, pero no se lo diga a nadie, porque todavía no estoy montado sobre la nube. Todavía no he venido glorioso, vendré glorioso. Y cuando se lo dice al Sanedrín, mátenlo. Acaba de blasfemar. Porque el Hijo del Hombre es una figura majestuosa. Y como Jesús se encarnó, el majestuoso se encarnó, la gente está incapacitada para entender el misterio de Jesús, de que Él es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios bendito, el que tiene que venir al mundo. Por eso, ahora vamos en esta sección a entender cuando Jesús dijo, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, dice, les mandó enérgicamente que a nadie hablasen de eso. ¿Pero y por qué? Ya se lo explicó. Seguro que Pedro estará seguro de esto. ¿Estarán seguros ellos? En la primera sección de esta va a haber 3 momentos importantes. Jesús va a hacer 3 anuncios. 3 veces la misma cosa. El Hijo del Hombre va a ir a Jerusalén y será entregado y morirá en manos de los suyos. 3 veces dijo eso. Veamos, vamos a abrir rápidamente. 8:31. Primer anuncio. Dice 8:31, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Está bonito el plan. Pero ¿a quién no le gustó? A Pedro. Miren qué dice después. Hablaba de esto abiertamente y le tomó aparte Pedro y se puso a reprenderle. Cállese, Señor, déjate de eso. ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, el plan es claro y Pedro, el que confesó que es el Hijo, tú eres el Cristo, cuentazo de que cree eso. Lo confesó sin fuerza de fe, sin espíritu y sin capacidad de ser consecuente con lo que cree. Acaba de decirle que no te ocurra esto, mentira. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Óigame. Segunda vez que anuncia. 9:30. El 9:30, saliendo de allí, iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Le matarán y a los 3 días de haber muerto, resucitará. Dijo lo mismito. Yo estoy seguro que Pedro hizo así. No, otro boche no me gana. A mí no me llama Satanás. Pero el otro le salió, no se pudo aguantar el otro. Le pasó a los demás. ¿Qué les pasó al otro? Miren, entonces comenzaron a discutir en secreto. Porque ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa le preguntaron, ¿de qué discutían por el camino? Y ellos se quedaron callados. Pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Bueno, 9:31, la dañaron otra vez. Tercera vez, le da un tercer chance. Ahora vamos a 10:32. En 10:32 vuelve Jesús a la carga y vuelve a decir de nuevo cuál es la misión del Hijo del Hombre. Porque ellos saben que la segunda parte, el Hijo del Hombre viene glorioso, pero déjeme explicarle que ese vendrá glorioso cuando sea entregado, cuando muera y cuando resucite. Solamente entonces vendrá el Hijo glorioso, el Hijo del Hombre glorioso. Vamos a dar un tercer chance. 10:32, dice así.
Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos. Estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Ya tenían miedo. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles, miren que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Les condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y se burlarán de él, le escupirán, le azotarán. Le da más detalles para que se sepan lo que va a pasar, que no se sorprendan. Y le matarán y a los 3 días resucitará. Óigame, se lo dijo 3 veces. 3 veces. ¿Y quiénes no se pudieron aguantar? Los hijos de Zebedeo. Ahí va. Ahí la dañaron. Si se quedaban callados, por lo menos no quedaban mal. Pero no se aguantaron. Dice que se acercaron a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen, maestro, queremos que nos concedas lo que te pedimos. Y él le dijo, ¿qué quieren? Concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús que va camino a Jerusalén y ellos que quieren ir camino a la gloria. Ellos quieren coger para otro lado. Discuten quién es el mayor, mientras que el Hijo del Hombre va a ser entregado. Cuando dice que el Hijo del Hombre va a ser entregado, Pedro dice que no. Y él que le había dicho que él era el Cristo. Y ahora quieren sentarse a la derecha y a la izquierda. Fíjense que esta primera sección es interesante porque es una repetición. 3 veces está en la misma forma. El anuncio, después viene lo que se llama la reacción, o sea, la negación, o sea, el no entender, y después viene una enseñanza. Si se fijan en los 3, hay esto. En la primera, por ejemplo, cuando en 8:31 Jesús lo anunció, 8:31, dice entonces, comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre, y dijo que no. Entonces volviéndose, quítate de mi vista, Satanás, llamando a la gente y a la vez a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que me siga, y les comenzó a enseñar. Después en el segundo, que fue en 10:30, él anunció que iba marchando. Iban a marchar en 10:32, 33. Y después cuando hubo la petición de los hijos de Zebedeo, entonces al oír esto, los demás se indignaron porque también querían hacer la misma petición, se me fue adelante. Y entonces Jesús, ¿qué comenzó a decir? Jesús dijo, pero no, dice Jesús llamándoles, 10:42 dice, saben que los que son tenidos como jefes de las naciones les dominan como señores. Pero no sea así entre ustedes, el que quiera ser el primero, que sea el servidor. Y desde ahí una gran enseñanza. Jesús, a cada una de las enseñanzas, en 9, en la segunda, me pasé a la tercera. En la segunda, cuando discuten quién es el mayor, dice que en el 36 dice, 9:36, y tomando un niño se puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y le dice, el que quiera, se sentó, 35, y llamó a los 12 y les dijo, si uno quiere ser el primero. O sea que en las 3 ocasiones, Jesús experimenta un anuncio que hace que no entiendan todavía y que después él tiene que hacer una enseñanza. En 3 ocasiones hay la tristeza de que Jesús va a tener que experimentar que no están entendiendo. Después de esto, finalmente entra en Jerusalén. La segunda ascensión es la entrada en Jerusalén y en el templo. Curioso aquí. Jesús entra en el templo, entra en Jerusalén, en el capítulo 11, y cuando entra en Jerusalén, interesante, maldice una higuera, porque está estéril, y después va al templo. En el templo expulsa a los vendedores, purifica el templo, y cuando sale, la higuera está seca. Y dice, mira, la higuera que tú maldijiste, se secó. La higuera es Israel. Es el símbolo de Israel. El árbol nacional de Israel es la higuera. Debajo de la higuera te ve. La higuera es el símbolo de Israel. Y Jerusalén e Israel estaban siendo destruidos. Se iba a secar el culto porque no habían entendido que ese era el Hijo del Hombre que estaba viniendo. Entra a Jerusalén y allí comienzan 5 controversias más, que allí es donde finalmente deciden matarlo.
Primera, ¿con qué autoridad haces eso? 11:27. ¿Con qué autoridad haces eso? Y él pregunta, y le voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era no? Las controversias. Segunda controversia, el tributo al César. ¿Está permitido? Eso está en Jerusalén, una ciudad que está sometida al César. ¿Pagamos impuestos o no pagamos impuestos? Dele al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ok, Señor. Y ahí comenzó a hablarle a los herodianos, a los partidarios de la sumisión al poder. Después viene la resurrección de los muertos. Un saduceo que dice, Señor, uno murió, se le murió la mujer, un marido, y se le murió otro, y se le murió otro. ¿De quién es? Controversia. No es de ninguno de ellos. Cuarta controversia. ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Aquí, el mandamiento, amar con todo el corazón, con toda su mente, con toda el alma. El quinto, sobre el hijo de David. Aquí hay una insinuación de que él es el hijo, de que el Cristo es hijo de David, utilizando un salmo. Ya con esto, ya está dictada la condena. Después vendrá en el capítulo 13 un tremendo discurso escatológico, un discurso que va a ser un discurso del fin del mundo. Ya saben lo que ha pasado aquí, que Jesús está claro de que no hay nada que hacer. Humanamente hablando, Jesús reveló que Él es el Hijo de Dios. Jesús reveló que Él era el que tenía que venir y nadie lo está entendiendo. Llegó hasta Jerusalén y entró en controversias. No lo aceptan. Y por eso el capítulo 13 es un capítulo en el que no hay manera de aceptar que ese sea el Hijo de Dios. Y entonces después vendrá ya la narración de la pasión, la muerte, la sepultura y la resurrección. ¿Saben qué? En Marcos, toda esta narración, aquí por lo menos la pasión, parece presentada como un vía crucis en la que se ve que la muerte de Jesús era inevitable, como si fuera llevado. Está dividido por escenas. Yo me acuerdo en el seminario, cuando estudiamos, en el año 87, cuando estudié el Evangelio de Marcos, me acuerdo que nos hicieron hacer un trabajo que era presente el Vía Crucis de Marcos. Porque eran escenas, eran 14 escenas, una tras otra, llevado Jesús, desde que lo agarraron hasta que fue sepultado, 14 escenas, una tras otra, dando a entender que la muerte del Mesías era inevitable. Finalmente, ¿cuándo? Cuando dicen, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. 15:39, viene a probar el 1:1 que decía, el mensaje del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Porque la tesis de este Evangelio es mostrar que Él es el Hijo de Dios, pero nadie está entendiendo eso. Él está mostrando signos, está multiplicando panes y los otros diciendo no tenemos panes. ¿Cómo que no tenemos panes? Y está haciendo obras y los de su casa dicen, ¿quién es este que privan que sabe mucho? Y está teniendo confrontación con los dirigentes, hay que eliminarlo. Y todavía después, cuando él exige la fe de los suyos todavía tiene que quedarse callado. Nadie puede predicar a Cristo si no tiene la fuerza del Espíritu de Cristo resucitado. Porque solamente en Cristo resucitado y solamente cuando Cristo muera y abandone su ministerio público para resucitar, solamente entonces se le podrá reconocer como Hijo de Dios. Esa es la esencia del Evangelio de Marcos. Y es bellísimo leer el Evangelio de Marcos así, porque de esta manera vemos que, si bien es cierto que en los demás la infancia es importante, en Lucas, en Mateo y Lucas, y también es importante la resurrección y todo eso, y la ascensión y todo esto, en el Evangelio de Marcos, la fuerza está en responder a la gran pregunta, ¿quién es Jesús? Por tanto, el Evangelio de Marcos te está preguntando a ti, ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo?